Trabajaba como leñador y le asignaron una tarea sencilla: talar un viejo árbol situado en el límite del cementerio. Los lugareños le advirtieron que no tocara ese árbol. Lo que descubrió en su interior hizo estremecer a todo el pueblo. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde dónde estás viendo este vídeo. El viento bajaba de las colinas en respiraciones largas y cansadas, trayendo consigo el olor a hojas mojadas y hierro frío. Era finales de otoño, y el paisaje se había despojado de casi todo color. Solo las ramas desnudas de los robles y el pasto apagado a lo largo del camino rompían la monotonía del gris. En las afueras del pueblo, donde el asfalto se convertía en tierra apisonada, un sendero estrecho conducía al viejo cementerio. Detrás de su cerca inclinada se alzaba un roble gigantesco, retorcido y ennegrecido por el paso del tiempo. Se decía que había estado allí desde antes de que el pueblo tuviera nombre, y que sus raíces se extendían bajo las tumbas como venas buscando el corazón de la tierra. Aquella mañana, Jonathan Cross estacionó su camioneta en la entrada del camposanto. El motor siguió rugiendo unos segundos antes de apagarse, dejando solo el suspiro del viento. Dentro del vehículo, el aire estaba empañado. La humedad del amanecer formaba una capa fría sobre el vidrio. Jonathan se quedó sentado un momento, observando las sombras del cementerio entre la niebla. Tenía 52 años y llevaba el rostro marcado por los años de trabajo al aire libre. Sus manos, curtidas y callosas, descansaban sobre el volante, inmóviles, como si dudaran antes de volver a moverse. Desde la muerte de su esposa, 5 años atrás, había aprendido a vivir con el silencio. Era un silencio espeso, antiguo, que se había instalado dentro de él como la savia dentro de la madera vieja. Trabajaba para la ciudad talando árboles, limpiando los que caían después de las tormentas, cortando ramas peligrosas sobre las líneas eléctricas. Era un oficio que no pedía palabras, solo precisión y fuerza. Aquella tarea, pensó, sería una más en la larga lista. En el asiento del pasajero aún estaba la carta oficial que lo había llevado hasta allí. El papel amarillento llevaba el sello del ayuntamiento y un tono burocrático que hablaba de urgencia sin emoción. Decía que el roble del cementerio había empezado a levantar las lápidas con sus raíces, que la madera estaba enferma por dentro, podrida, y que antes de que llegaran las tormentas de invierno debía ser derribado por completo. Instrucciones simples, un trabajo claro. Sin embargo, cuando mencionó el encargo en el restaurante del pueblo 2 noches antes, la reacción de los vecinos había sido cualquier cosa menos indiferente. A esa hora, los hombres mayores del lugar se reunían alrededor del mostrador para beber café y hablar de casi nada. Cuando Jonathan dijo que había sido contratado para cortar el roble del cementerio, las conversaciones se interrumpieron de golpe. Uno de ellos, delgado y con manos tan secas como ramas, lo miró con una mezcla de lástima y advertencia. «Ese árbol es más viejo que nuestros abuelos», murmuró. «Creció sobre una tumba. No deberías tocarlo». Otro añadió sin mirarlo. «Hubo uno que lo intentó, allá por los 50. Murió en su cama, con la cara pálida como cera». Jonathan sonrió con cortesía. Había escuchado historias parecidas en otros pueblos. Cada lugar tenía su árbol maldito, su casa que susurraba o su lago que devoraba. Para él, las maldiciones eran solo la manera en que la gente explicaba lo que no entendía. Lo suyo eran las motosierras, las cuerdas de seguridad y el cálculo de ángulos de caída. No los fantasmas. Sin embargo, ahora, sentado frente al portón del cementerio, sintió una vacilación que no supo nombrar. El árbol se alzaba entre las lápidas como una figura negra contra la niebla. Su tronco ancho y retorcido parecía respirar. Las ramas, desnudas, se entrelazaban en lo alto como si quisieran atrapar el cielo. Había algo en su forma que sugería resistencia, una obstinación antigua que imponía respeto. Jonathan bajó del vehículo. El aire era húmedo y olía a musgo y metal oxidado. El suelo crujía bajo sus botas al cruzar la verja. La tierra, blanda y desigual, parecía moverse bajo sus pasos, como si estuviera viva. Se detuvo junto a una tumba hundida. La cruz de hierro que la marcaba estaba torcida, medio devorada por el óxido. Justo detrás, el roble se erguía en toda su altura, con las raíces asomando del suelo como espaldas de animales enterrados. Por un instante, Jonathan creyó escuchar algo.
Un crujido profundo, similar a una respiración contenida dentro de la madera. Pero era solo el viento, pensó. Solo el viento jugando entre las ramas huecas. Extendió la mano y tocó la corteza. Era áspera y tibia, casi palpitante. De cerca pudo ver que el tronco no era uniforme. Había líneas verticales que parecían uniones, como si varios árboles se hubieran fundido en uno solo. En la base, la corteza se abultaba alrededor de una grieta oscura, de forma extrañamente simétrica, como una herida cerrada. Jonathan la siguió con los dedos, notando que los bordes eran irregulares, casi como si algo dentro hubiera empujado hacia afuera. Retrocedió un paso. A simple vista, se notaba que el trabajo sería difícil. El árbol estaba inclinado hacia la carretera. Sus ramas más gruesas se extendían por encima de la cerca, y el centro parecía podrido. Calcular la caída requeriría precisión, una cuerda de control y quizás un torno mecánico. Volvió a la camioneta. Sobre el capó extendió el mapa topográfico del lugar y marcó el sitio con lápiz. A su lado estaban las herramientas. La motosierra Husqvarna, sus cadenas de repuesto envueltas en trapo aceitado, el bidón de mezcla, las cuerdas enrolladas en espiral perfecta, los guantes de cuero, los calzos de acero. Cada objeto estaba limpio y ordenado. Jonathan siempre revisaba su equipo 2 veces antes de comenzar un trabajo. La rutina era su única forma de imponer orden sobre el caos natural de la madera cayendo. Esa noche cenó solo en su cocina. La radio escupía estática y viejas canciones sin nombre. Afuera el viento golpeaba las persianas. En la nevera colgaba una fotografía de su esposa, Sara, sonriendo bajo un árbol de verano. Jonathan se detuvo a mirarla un momento. El rostro en la foto parecía tan lejos que dolía. Bajó la vista al papel del ayuntamiento pegado junto al teléfono. Remover completamente el roble, raíces incluidas. La letra fría y oficial no dejaba espacio para dudas ni supersticiones. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió despacio. Necesitaba el dinero. El invierno sería largo. Durmió mal. Soñó con madera crujiendo y sombras moviéndose entre lápidas. Al despertar, la casa estaba oscura, apenas iluminada por un gris de amanecer. Se vistió sin pensar, cargó las herramientas en la parte trasera de la camioneta y encendió el motor. La carretera estaba desierta, las luces de los postes titilaban entre la niebla. Al llegar al cementerio, los faros iluminaron la estatua del ángel que guardaba la entrada. Tenía la cara manchada por la lluvia y los ojos vacíos. Jonathan apagó el motor y escuchó. Ni un pájaro, ni un insecto. Solo el susurro del aire entre los hierros de la verja. Colocó conos de seguridad en el camino y descargó sus herramientas. La neblina se deslizaba entre las tumbas, envolviéndolo en un silencio espeso. El olor a tierra húmeda se mezclaba con un leve aroma a savia dulce, casi podrida. Se arrodilló junto al tronco y observó la grieta. Las raíces sobresalían del suelo, empujando las lápidas cercanas. Algunas estaban partidas, otras se inclinaban como si trataran de apartarse. Jonathan midió la inclinación del tronco a ojo. 6 grados hacia el este. Tendría que anclar la cuerda hacia el oeste para controlar la caída. Vertió combustible en el tanque, cebó la bomba y tiró del cordel. La motosierra rugió con un sonido limpio y seguro. El rugido rebotó entre las lápidas y se perdió en la distancia. Jonathan sintió el alivio de la rutina, de tener algo concreto entre las manos. Sin embargo, bajo el zumbido constante del motor, creyó escuchar otra vibración, una nota más grave, hueca, que venía del interior del tronco. Aceleró un poco más, tratando de ignorarla. Pero cuando bajó la palanca y detuvo el motor, el eco persistió. Un lamento profundo, casi imperceptible, parecía vibrar desde las entrañas de la madera. Se agachó. La grieta se veía diferente, más abierta. La humedad relucía en sus bordes. Pasó el dedo por la superficie y sintió una sustancia viscosa. La savia era oscura, casi roja, y olía a hierro. Podredumbre, se dijo. Nada más que podredumbre. Limpió la mano en el pantalón, pero el olor quedó. Fue al camión por una palanca metálica. Solo quería comprobar la profundidad del daño, medir el grado de hollín interior. Insertó la punta del hierro en la grieta y presionó. Un pedazo de corteza se desprendió, dejando al descubierto una superficie lisa debajo. Por un instante pensó que era piedra,
incrustada en el corazón del árbol. Rasgó un poco más y el metal del barrote tocó algo que resonó con un tintineo apagado. Se quedó inmóvil. El sonido no venía de la palanca, sino de dentro del tronco. Algo metálico, atrapado en la madera, había respondido a su toque. Se incorporó, miró alrededor. No había nadie. Quizás, pensó, un viejo clavo, un trozo de alambrado. Los árboles crecían alrededor de cualquier cosa. Pero aquello sonó diferente. Golpeó otra vez. El mismo eco hueco, como si un espacio vacío vibrara detrás de la corteza. El vello de su nuca se erizó. Un viento repentino agitó las ramas. Las hojas secas cayeron sobre las tumbas como cenizas. Jonathan retrocedió con la palanca aún en la mano. El cementerio entero parecía contener la respiración. Guardó la herramienta en la caja y apagó la motosierra. No trabajaría más ese día. Volvería mañana, con mejor luz y una sierra más pequeña para abrir con cuidado. Seguramente, se repetía, era un tubo de drenaje, una viga olvidada. Nada más. Subió a la camioneta y encendió el motor. A través del espejo retrovisor, vio el árbol una vez más. Se erguía inmóvil, recortado contra el cielo gris, sus ramas como brazos petrificados. Le pareció que el tronco se ensanchaba lentamente, como si respirara. Parpadeó y la ilusión se desvaneció. Mientras conducía de regreso a casa, la lluvia comenzó a caer, golpeando el parabrisas con un ritmo suave, casi hipnótico. El camino era un hilo de barro entre los campos oscuros. Se dijo que era un trabajo como cualquier otro. Marcaría el corte, haría la cuña, controlaría la caída, trozaría el resto. Pero por dentro sabía que algo había cambiado. Había traspasado un umbral invisible, y el trabajo ya no era solo trabajo. Esa noche, cuando apagó las luces y se acostó, el sonido del viento se mezcló con un crujido distante. Por un momento creyó oír su motosierra encenderse sola, rugiendo en algún punto de la oscuridad. Se sentó, el corazón acelerado, los ojos fijos en la ventana. Afuera la tormenta golpeaba el tejado. Solo era el viento, se repitió. Solo el viento. Pero una idea se coló entre sus pensamientos, sutil como una brisa bajo la puerta. Algunas cosas enterradas lo están por una razón. Cerró los ojos. El sueño volvió en fragmentos, poblado de raíces que se movían bajo tierra como dedos, buscando algo perdido. Cuando por fin el amanecer filtró una luz pálida a través de las cortinas, Jonathan ya sabía que volvería al cementerio. Tenía un trabajo que terminar, y aunque no podía explicarlo, presentía que el árbol no lo dejaría ir hasta que lo hiciera. La mañana siguiente llegó envuelta en un manto de niebla tan espeso que parecía tragarse los contornos del mundo. Jonathan condujo lentamente, con las luces encendidas, viendo apenas unos metros más allá del capó. La carretera de tierra estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior, y cada pozo reflejaba el cielo gris como un espejo sucio. Había dormido poco, apenas un par de horas, entre sueños en los que el árbol respiraba con un ritmo pesado y constante, como si tuviera un corazón escondido en el centro del tronco. Cuando aparcó junto al portón del cementerio, el sonido del motor pareció demasiado fuerte para aquel silencio de otro mundo. Lo apagó, dejando que el aire húmedo lo envolviera, cargado de ese olor a hojas podridas y hierro oxidado que parecía flotar entre las tumbas. El portón chirrió al abrirse, y el eco del metal se perdió entre las lápidas. Jonathan caminó despacio, con las botas hundiéndose en el barro blando. Había algo distinto en el lugar, aunque no sabría decir qué. Quizás la luz, más apagada, o la forma en que la niebla se movía entre los árboles, como si tuviera voluntad propia. A medida que avanzaba, las sombras se volvían más densas y el aire más frío. El roble se alzaba al fondo, un gigante inmóvil con su silueta difusa en la bruma. Fue entonces cuando la vio. Una figura agachada junto a una tumba, a varios metros del árbol. Era una mujer, de edad avanzada, envuelta en un chal gris que apenas la protegía del frío. Tenía a su lado un cubo de metal medio lleno de agua y un trapo. Estaba limpiando una lápida con movimientos lentos y cuidadosos, frotando el musgo verde que cubría las letras. Jonathan se detuvo unos pasos detrás de ella, sin saber si debía saludarla. La mujer levantó la vista como si hubiera sentido su presencia, y durante un instante sus ojos se encontraron. No había sorpresa en los de ella, solo una calma distante,
como si lo hubiera estado esperando. «Usted es el hombre que vino por el árbol», dijo sin rodeos, su voz firme a pesar de los años. Jonathan asintió, sorprendido de que lo supiera. La mujer se incorporó despacio, secándose las manos en el delantal. Tenía el rostro surcado de arrugas profundas, los pómulos altos y la mirada de alguien que ha visto pasar muchas estaciones sin moverse de un mismo lugar. «Siempre mandan a uno nuevo», añadió. «No duran mucho». Jonathan frunció el ceño, incómodo. «Solo vine a hacer mi trabajo», respondió. «El árbol está podrido. Puede caer sobre la carretera o las tumbas». La mujer lo observó en silencio un momento. Luego volvió la vista hacia el roble. Sus ojos se endurecieron, como si miraran algo más allá de la madera y las ramas. «No está podrido. Está lleno. Y no debería tocarlo». El tono de su voz no era de advertencia supersticiosa, sino de certeza. Jonathan suspiró, sin querer discutir. «¿Usted cuida este lugar?», preguntó para cambiar de tema. Ella asintió. «Desde que era niña, mi madre antes que yo, y su padre antes que ella. Siempre alguien de mi familia se encargó de los muertos. Alguien tiene que hacerlo, ¿no cree?». «Supongo que sí. Los vivos olvidan, pero la tierra recuerda», dijo ella casi para sí misma. El viento sopló con un murmullo leve, y un puñado de hojas secas cayó de las ramas más altas del roble, revoloteando hasta quedar atrapadas en la cerca de hierro. Jonathan siguió su mirada hasta el tronco. La grieta que había examinado el día anterior seguía allí, aunque parecía un poco más abierta. Una gota oscura resbaló por el borde, brillando con un reflejo metálico. «Ese árbol creció sobre una tumba», continuó la mujer, rompiendo el silencio. «Dicen que el ataúd se partió y que las raíces se enredaron con los huesos. Desde entonces el árbol no dejó de crecer. Se alimenta de los muertos». Jonathan quiso sonreír, pero no pudo. Había algo en la manera en que ella lo decía, tan tranquila, tan segura, que las palabras pesaban más de lo que deberían. «No creo en historias», dijo al fin. «Los árboles no se alimentan de nada más que tierra y agua». La mujer alzó una ceja. «A veces la tierra y el agua contienen más de lo que imagina». Se volvió hacia la tumba que acababa de limpiar y encendió una vela pequeña, protegida por un vaso de vidrio. La llama titiló, proyectando una luz tenue sobre las letras gastadas de la lápida. Jonathan se inclinó un poco para leerlas. Apenas podía distinguir el nombre bajo el musgo que quedaba. Con la punta de los dedos, apartó un poco de humedad hasta que las letras se revelaron. Henry Mason, 1872-1912. Sintió un leve estremecimiento. El nombre le sonaba familiar, aunque no podía decir por qué. Lo repitió en silencio, probando su peso. La mujer lo miró de reojo. «Era el vigilante», dijo. «Cuidaba el cementerio, igual que mi abuelo. Desapareció una noche. Dicen que lo vieron por última vez junto al roble, con una linterna. Después nadie volvió a saber de él». Jonathan levantó la vista hacia el árbol. La niebla se deslizaba entre sus ramas como humo. «¿Y lo buscaron?». «Lo buscaron, pero este lugar tiene formas de esconder a los suyos». La mujer suspiró y apartó la mirada. «El libro donde registraba los entierros desapareció con él. Mi madre decía que el roble lo guardó todo». No respondió. Lo que más le inquietaba no era la historia, sino la serenidad con que la contaba. No parecía una superstición contada por rutina, sino una memoria transmitida con respeto. Pasó el resto de la mañana observando el árbol, tomando medidas, anotando la dirección del viento. Cada tanto sentía la mirada de la mujer sobre él, pero cuando volvía a buscarla, estaba otra vez inclinada sobre alguna lápida, limpiando o dejando flores. A mediodía, la niebla se levantó un poco, y la luz gris del sol permitió ver mejor los alrededores. Jonathan notó que las tumbas más cercanas al roble estaban agrietadas, levantadas por la presión de las raíces. Algunas lápidas se habían roto completamente. Las raíces se extendían bajo tierra como una red que lo cubría todo. Regresó a la camioneta para almorzar algo. Mientras comía un trozo de pan y queso, miró las colinas a lo lejos. Todo parecía normal, casi tranquilo, y sin embargo, una inquietud persistía. La mujer se había ido sin despedirse. Solo quedaba el rastro de la vela encendida, una diminuta chispa en medio del gris. Por la tarde, Jonathan caminó hacia la parte más antigua del cementerio.
Allí las tumbas eran más pequeñas, las cruces torcidas, las inscripciones borradas. En una esquina, junto a la cerca, encontró una lápida casi cubierta de hojas. Se inclinó y apartó el musgo. La piedra estaba agrietada, pero aún podía leerse la inscripción. Henry Mason. La misma fecha, el mismo nombre, el mismo año, 1912. Se quedó inmóvil. No había dos tumbas con el mismo nombre, a menos que alguien hubiera querido marcar algo que el tiempo borró. La idea lo acompañó durante todo el regreso. Mientras guardaba las herramientas y cerraba el portón, el sol se hundía detrás de las colinas, tiñendo la niebla de un color amarillento. El viento sopló de nuevo, trayendo un sonido leve, como si algo rozara las ramas del roble. Por un instante, juró escuchar un murmullo, una especie de palabra susurrada. Pero cuando se detuvo a escuchar mejor, el sonido desapareció. Esa noche, en el restaurante del pueblo, los mismos hombres estaban reunidos alrededor del mostrador. Jonathan pidió café y se sentó al final. Cuando mencionó el árbol, el silencio volvió a caer sobre la sala. Uno de ellos, el más joven, fingió revisar su reloj. Otro se aclaró la garganta. «Mi abuelo hablaba de eso», dijo finalmente uno, un hombre de rostro ancho y manos de mecánico. Decía que el árbol creció después de que el vigilante desapareció. Lo llamaban Mason, ¿no? Henry Mason. Jonathan asintió. Sí, eso decía la lápida. Esa lápida no debería estar ahí, intervino otro de cabello blanco y ojos apagados. La pusieron muchos años después. Nadie sabe quién la pagó. ¿Y qué le pasó a ese Mason? El anciano miró su taza de café. Lo encontraron, o eso decían. Mi padre me contó que lo buscaron durante meses. Una noche de octubre, un perro apareció con un hueso. Lo siguieron hasta el cementerio, pero cuando llegaron al árbol, el perro estaba muerto. Dijeron que el tronco olía a tierra recién removida. Nadie volvió a cavar allí. El aire del local se volvió más denso, cargado con un silencio pesado. Jonathan bebió el resto del café sin decir nada. Quiso preguntar más, pero las miradas que encontró le dejaron claro que la conversación había terminado. De regreso a casa, el camino parecía más largo que de costumbre. En la oscuridad, los árboles a los lados de la carretera se curvaban como figuras humanas. Dentro de la camioneta, el ruido del motor era el único sonido. Cuando llegó, dejó las herramientas en el garaje y se quedó un rato observando la mesa de trabajo. En una esquina del papel donde había dibujado el mapa del cementerio, escribió con lápiz el nombre. Henry Mason. Luego, al lado, un signo de interrogación. Subió al dormitorio. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj en la cocina. Afuera, el viento había cesado, y una calma extraña se extendía por el valle. Jonathan se sentó al borde de la cama. No podía apartar de la cabeza la imagen del roble, el brillo de la savia oscura, la voz de la mujer diciendo que el árbol estaba lleno. Pensó en la palabra, en su peso. ¿Lleno de qué o de quién? Apagó la luz, pero el sueño no llegó. Las sombras de la habitación parecían moverse con el ritmo de su respiración. Creyó escuchar un leve crujido, como de madera cediendo bajo presión. Luego otro, más profundo. Se levantó y fue hasta la ventana. El campo dormía bajo una capa de neblina. Sin embargo, allí, a lo lejos, hacia la dirección del cementerio, le pareció ver un resplandor débil, como una linterna oscilando entre las tumbas. Parpadeó y la luz desapareció. Volvió a la cama, el corazón golpeando despacio. Antes de cerrar los ojos, recordó las últimas palabras de la mujer. No está podrido. Está lleno. Y por primera vez desde que había llegado al pueblo, sintió algo que no era cansancio ni incredulidad, sino miedo. Un miedo antiguo y frío que venía de la tierra misma. Afuera el viento volvió a soplar, y entre susurros parecía pronunciar un nombre que él apenas alcanzó a distinguir. Henry Mason. La mañana amaneció fría y silenciosa. Una bruma espesa cubría los campos, y el aire tenía ese olor metálico que anuncia la llegada del invierno. Jonathan salió de su casa más temprano que de costumbre, sin haber probado el café que aún humeaba en la mesa. Apenas había dormido. La voz de la mujer y el nombre del vigilante seguían girando en su cabeza, como un eco que no sabía cómo apagar.
Cuando encendió la camioneta, el motor protestó con un rugido grave, y la radio soltó un breve siseo antes de quedar en silencio. Todo el camino hasta el cementerio estuvo envuelto en un gris inmóvil. Ni un pájaro se atrevía a volar. Al llegar al portón, la niebla parecía más densa que nunca, como si el lugar lo esperara. Jonathan tomó su caja de herramientas, la motosierra y una linterna. La tierra estaba húmeda, y bajo sus botas el barro se pegaba formando capas. El cementerio dormía. Solo el viento, que pasaba entre las cruces, producía un sonido bajo, semejante a un murmullo. Caminó hacia el roble, y cada paso le pareció más pesado que el anterior. El árbol se alzaba inmenso, con su tronco negro y sus ramas desnudas, extendidas como brazos abiertos hacia el cielo. La grieta que había observado días antes era ahora más visible. El borde, antes irregular, parecía haber crecido, ensanchándose como una boca. Jonathan dejó las herramientas en el suelo, sacó la linterna y la encendió. La luz amarilla iluminó la base del tronco, revelando algo metálico bajo la corteza. Se agachó, apartó con cuidado las astillas sueltas y raspó la superficie con la punta de un destornillador. Un brillo opaco emergió entre las fibras de madera. No era piedra, era hierro. Al principio pensó que podría tratarse de una vieja herramienta olvidada, quizás un clavo grande o un pedazo de maquinaria atrapado por el crecimiento del árbol. Pero cuanto más limpiaba, más superficie metálica aparecía. Pronto comprendió que no era un fragmento, sino una forma cerrada, cuadrada, que se hundía dentro de la madera. El metal estaba frío al tacto y cubierto de una fina capa de savia seca. La grieta del tronco lo envolvía como si lo hubiera absorbido lentamente durante décadas. Jonathan retrocedió unos pasos para observar mejor. Las raíces sobresalían del suelo, gruesas como serpientes, y parecía que se retorcían alrededor de algo invisible bajo la tierra. La sensación era que el árbol no solo había crecido sobre aquel objeto, sino que lo había tomado como suyo, incorporándolo a su cuerpo. Una corriente de aire le rozó la nuca. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. El cementerio seguía vacío. Solo una bandada de cuervos cruzó el cielo, graznando con un tono áspero que resonó entre las lápidas. Decidió trabajar con más cuidado. Tomó la palanca metálica y la introdujo en la grieta. Al hacer palanca, escuchó un crujido sordo, como si el árbol respondiera. Un hilo de savia oscura brotó del corte y se deslizó por el tronco, dejando un rastro brillante. El olor era fuerte, parecido al óxido mezclado con tierra mojada. Jonathan tragó saliva. El metal cedió un poco, y con un esfuerzo mayor logró abrir un espacio suficiente para meter los dedos. La superficie era rugosa, irregular, con marcas que parecían letras corroídas por el tiempo. Pasó horas retirando trozos de corteza y madera podrida hasta liberar por completo el objeto. Lo que emergió ante sus ojos era una caja de hierro, del tamaño de una pequeña maleta, envuelta en raíces que parecían dedos aferrándose a ella. La luz de la linterna temblaba sobre el metal. Jonathan respiró hondo, apoyó las manos en las rodillas y contempló lo que había desenterrado. La caja tenía una tapa con un cierre corroído, y a un costado se distinguía una bisagra todavía entera. No había duda. Alguien la había dejado allí antes de que el árbol la reclamara. La sensación de estar violando algo prohibido lo invadió. Por un momento pensó en dejarlo todo y volver más tarde con ayuda, pero la curiosidad pudo más. Limpió con un trapo la superficie y golpeó suavemente el costado con la palanca. El sonido hueco confirmó que estaba vacía o parcialmente llena. La levantó con esfuerzo. Pesaba más de lo que aparentaba. El hierro estaba cubierto de musgo y savia endurecida. Cuando logró liberarla por completo, el árbol pareció gemir, un sonido tan leve que no supo si era real o si provenía de su imaginación. Con la caja en las manos caminó hacia la camioneta. No quiso abrirla allí, bajo la sombra del roble. La guardó envuelta en una manta, asegurándola para que no se moviera durante el trayecto. Mientras se alejaba, sintió una vibración sorda bajo los pies, como si el suelo respirara. No miró hacia atrás. El camino de regreso a casa fue largo y silencioso. La radio no funcionaba, y el cielo parecía haberse oscurecido antes de tiempo. En su mente,
La imagen del árbol seguía viva, enorme, con su tronco dividido y su herida abierta mostrando el hierro escondido. Aceleró. No se detuvo hasta llegar a su taller. El taller estaba detrás de la casa, un espacio estrecho con olor a aceite y madera. En el centro, bajo una lámpara amarillenta, colocó la caja sobre el banco de trabajo. Durante unos segundos se limitó a observarla. Había algo inquietante en su forma. No parecía un simple contenedor. Tenía esquinas redondeadas, un cierre con un pequeño candado oxidado y una superficie marcada por golpes antiguos. En una de las esquinas, casi borrado por el tiempo, distinguió unas iniciales grabadas con punzón. H.M. Sintió que el estómago se le contraía. Henry Mason. El nombre volvió a su mente con un peso inesperado. Dio un paso atrás, como si las letras pudieran moverse. Respiró hondo. Podía ser una coincidencia, se dijo. Esas iniciales podrían pertenecer a cualquiera. Pero el pensamiento no se apartaba. Decidió abrirla. Buscó una herramienta y con un golpe seco rompió el candado. La tapa se levantó con un chirrido agudo, liberando un olor denso, mezcla de óxido, cuero viejo y humedad. Dentro, cuidadosamente dispuestos, había varios objetos: una pequeña lámpara de aceite ennegrecida, un martillo, un manojo de llaves, una bolsa de cuero, un cuaderno cerrado con una cinta y lo que parecía una insignia metálica cubierta de polvo. Jonathan tocó la superficie del cuaderno. El cuero estaba reseco, pero todavía flexible. Lo abrió con cuidado. Las páginas, amarillentas, estaban escritas con tinta desvaída. En la primera línea se leía, con una caligrafía firme, Diario de Henry Mason, año 1912. El corazón le dio un vuelco. Se sentó lentamente, pasando las páginas con manos temblorosas. Las primeras entradas eran rutinarias. Notas sobre el clima, los horarios de entierro, el mantenimiento de la verja del cementerio. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. La letra se volvía más apretada, más nerviosa. Mason escribía sobre visitas nocturnas, sobre hombres que llegaban con faroles apagados y cofres pequeños. No hay registros de estos entierros, decía una de las entradas. Me piden que guarde silencio. Dicen que no son cuerpos, pero yo los he oído moverse bajo las tablas. Jonathan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Siguió leyendo. Anoche trajeron otro, más pequeño. El aire olía a cloro. Pregunté de dónde venía y uno de ellos me dijo que era mejor no saber. El suelo está lleno. Pronto no habrá lugar. Las páginas siguientes estaban manchadas, como si hubieran sido salpicadas por agua o sudor. El árbol nuevo crece demasiado rápido, escribió Mason. Lo plantaron donde enterramos al niño sin nombre. Dicen que purificará la tierra, pero cada noche escucho ruidos en sus raíces. Jonathan cerró el cuaderno por un momento. Se frotó los ojos. Afuera la tarde caía, y el viento hacía vibrar las ventanas. No podía apartar la vista del diario. Había algo hipnótico en esas palabras, como si el hombre le hablara directamente desde otro tiempo. Abrió de nuevo. Las últimas páginas estaban escritas con una prisa desesperada. No volveré a escribir después de esta noche. Si alguien encuentra este diario, que sepa que no fue la fiebre ni la locura. Ellos me buscan. Saben que sé demasiado. Si no regreso, el árbol lo dirá todo. El árbol sabe. La última línea estaba subrayada 2 veces. La tinta, aunque borrosa, aún conservaba un tono oscuro, como si se hubiera resistido al paso de los años. Jonathan apoyó las manos sobre la mesa. La casa estaba en silencio, pero sentía un rumor distante, un golpeteo leve. Se levantó, creyendo que era el viento. No lo era. Venía del taller, del suelo, como si algo tocara desde abajo. Se quedó inmóvil conteniendo la respiración. El sonido cesó. Regresó a la mesa. En la caja quedaban algunos objetos más. Sacó la bolsa de cuero. Dentro había monedas antiguas. Un reloj de bolsillo detenido en la misma fecha, grabada en la lápida. Octubre de 1912. También halló un trozo de tela con manchas oscuras, quizás sangre vieja, y al fondo, una llave de bronce con un número grabado. 27. Miró alrededor, como si esperara encontrar la cerradura que correspondía a esa llave. No la encontró. En cambio, sus ojos volvieron a detenerse en el diario. Si no regreso, el árbol lo dirá todo.
El viento se coló por las rendijas del techo, haciendo que la lámpara parpadeara. Por un instante, el taller se llenó de sombras que se movían sobre las paredes. Jonathan se frotó los brazos, tratando de ahuyentar el frío. Quiso convencerse de que todo aquello no era más que el hallazgo de un viejo vigilante, un fragmento de historia sin relevancia. Pero la coincidencia del nombre, la caja enterrada dentro del árbol, el tono de las palabras, todo formaba un patrón demasiado claro para ignorarlo. Cerró la caja y la guardó bajo el banco. Subió a la casa. El reloj marcaba las 10, pero la noche parecía más avanzada. En la cocina, el reloj de pared se había detenido, aunque no recordaba haberlo oído fallar antes. Preparó un café fuerte y se sentó junto a la ventana. A lo lejos, entre la bruma, creyó distinguir un resplandor. Una línea delgada de luz, como una linterna que se movía lentamente por el cementerio. Se levantó, acercándose al vidrio. La luz titiló, luego desapareció. Cuando volvió a mirar el diario, aún sobre la mesa, la tapa estaba ligeramente abierta, como si el aire la hubiera movido. Pero ninguna corriente corría por la habitación. Se acercó y antes de cerrar el libro, notó algo más. Entre las últimas páginas, una hoja doblada. La desdobló con cuidado. Era un dibujo, hecho a mano, que mostraba el cementerio. En el centro, el roble, y junto a él una figura humana pequeña, con un farol en la mano. Bajo el dibujo, una nota. Debajo del árbol, la verdad está viva. El reloj volvió a moverse, emitiendo un clic seco que lo sobresaltó. Jonathan miró hacia la ventana. En la oscuridad, juraría haber visto una sombra cruzar el camino frente a su casa. Una sombra que se detuvo por un instante, como mirando hacia el taller, antes de desvanecerse. Apagó la luz, pero el sueño no llegó. Desde la distancia, el viento trajo un sonido grave, un crujido que podría haber sido el lamento de un árbol o algo más. Jonathan se cubrió con una manta, intentando no pensar en la caja bajo su taller, ni en el nombre grabado en el hierro, ni en la última frase escrita con trazo tembloroso. El árbol sabe. Afuera, en el cementerio, el roble se estremecía bajo la luna, y en su interior algo metálico parecía vibrar lentamente, como si despertara después de un largo silencio. El amanecer llegó con un resplandor pálido que apenas logró atravesar las nubes bajas. Jonathan no había dormido en toda la noche. El diario de Henry Mason permanecía sobre la mesa, abierto por la última página, y la caja metálica seguía allí, bajo la lámpara que aún temblaba con la brisa. La frase final del vigilante le resonaba una y otra vez. Si no regreso, el árbol lo dirá todo. Afuera la tierra aún estaba cubierta de escarcha. En algún punto del valle, un gallo cantó, pero el sonido pareció venir de muy lejos. Jonathan se frotó el rostro con las manos, intentando despejarse. Sabía que ya no podía dejar esto atrás. Lo que había encontrado no era simplemente un hallazgo curioso. Era una historia que seguía viva, enterrada bajo el mismo árbol que lo había visto crecer durante más de un siglo. Tomó una libreta y comenzó a anotar fechas, detalles, cualquier cosa que pudiera ayudarle a entender la conexión entre el roble y el desaparecido vigilante. Releyó las entradas del diario, una por una, buscando alguna pista concreta. En una de las páginas, Henry Mason mencionaba algo sobre los hombres del ayuntamiento y los entierros sin nombre. Había escrito que no dejaban marcas ni cruces ni rezos. Decía también que uno de ellos llevaba un anillo de sello con una figura de ave. Jonathan se detuvo en ese detalle. Le parecía familiar, aunque no recordaba dónde lo había visto. Cerró el diario y observó la insignia que había encontrado dentro de la caja. Estaba oxidada, pero todavía se distinguía la forma de un pájaro, con las alas extendidas, grabado sobre un escudo. Sintió un escalofrío. Quizás no era una coincidencia. Tal vez aquel símbolo pertenecía a alguna sociedad o a una autoridad local de la época. Fuera lo que fuera, Mason había dejado constancia de que lo vigilaban, de que sabía demasiado. Jonathan decidió ir al archivo municipal. Guardó el diario en su chaqueta, cubriéndolo con un trapo para protegerlo, y se dirigió al pueblo. La mañana avanzaba despacio, con un sol débil que apenas se intuía entre las nubes. La oficina de registros estaba en un edificio antiguo,
de ladrillos ennegrecidos y ventanas altas. Dentro, el aire olía a polvo, papel y humedad. Una mujer mayor, con gafas redondas y un chal azul sobre los hombros, lo miró con curiosidad cuando pidió acceso a los documentos del año 1912. «Esos archivos no se consultan mucho», dijo ella, hojeando un cuaderno de registro. «Están en la parte trasera, sección de defunciones y asuntos municipales. Pero le advierto, hay lagunas en esas fechas. Un incendio destruyó parte de los registros hace mucho tiempo». Jonathan asintió, agradeció y siguió las indicaciones. El pasillo era estrecho y silencioso. Las paredes estaban cubiertas de armarios metálicos, algunos con etiquetas borradas por los años. Encontró la sección indicada y comenzó a revisar. Las carpetas estaban amarillentas, los papeles frágiles, con bordes quebradizos. Pasó las páginas lentamente hasta que encontró un expediente con el sello Cementerio Local, octubre 1902. Lo abrió con cautela. Dentro había un informe breve, escrito con letra mecánica. El vigilante, Henry Mason, no se presentó a su turno el día 28 de octubre. Última vez visto la noche del 27. Se presume abandono del puesto. No se reportan signos de violencia ni testigos. Caso cerrado. Jonathan frunció el ceño. Nada más. Una desaparición tratada como una falta administrativa. No había investigación, ni búsqueda formal, ni mención de familia. Siguió buscando. En la misma carpeta había varias hojas en blanco, seguidas de una página arrancada. El borde desgarrado dejaba ver restos de tinta. Parecía que alguien la había quitado deliberadamente. Se inclinó para leer lo poco que quedaba visible. Ra noctu, y luego nada más. Enterramientos nocturnos, pensó de inmediato. Lo mismo que decía el diario. Pasó al siguiente estante. Allí encontró un libro más antiguo, con registros de defunciones. Los nombres estaban ordenados por fecha. Agosto, septiembre, octubre. Y de pronto un vacío. Ningún registro entre el 20 de septiembre y el 2 de noviembre. Justo las fechas de las que hablaba Mason. Sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Encontró algo?, preguntó la mujer desde la puerta, haciéndolo sobresaltarse. Jonathan cerró el libro con un golpe seco. «Solo reviso unas fechas», dijo intentando sonar tranquilo. Ella lo observó con una mezcla de curiosidad y prudencia. «Hace tiempo que nadie pregunta por ese año», comentó. «Dicen que fue una temporada mala. Hubo una enfermedad, pero nunca se supo bien qué era». Jonathan asintió sin responder. Guardó mentalmente la información. Enfermedad. Entierros nocturnos. Un árbol plantado sobre una tumba sin nombre. Todo empezaba a formar una historia que aún no comprendía del todo. Al salir del archivo, el viento soplaba fuerte. Caminó hasta la plaza del pueblo, donde las hojas secas giraban en remolinos sobre el pavimento. Se sentó en un banco, sacó el diario y lo abrió por la página donde Mason hablaba del niño sin nombre. Las palabras parecían escritas con urgencia. Lo enterraron al pie del muro, bajo la luna. Dijeron que era para purificar la tierra. Pero yo escuché golpes desde el ataúd antes de que cayera la última palada. Jonathan sintió un nudo en el estómago. Si lo que Mason escribió era cierto, habían enterrado a alguien vivo. Volvió a su camioneta y condujo de regreso al cementerio. El cielo se había vuelto oscuro y el aire olía a lluvia. La verja oxidada chirrió al abrirse. El roble estaba allí, inmóvil, como si nada hubiera cambiado. Pero para Jonathan, todo era distinto. Ahora sabía que bajo ese árbol había una historia de silencio, miedo y muerte. Se acercó al tronco. La grieta seguía abierta, y en su interior aún se distinguía el hueco de donde había sacado la caja. Tocó la madera, fría y húmeda. La superficie tenía una textura rugosa, casi como piel. Un ruido lo hizo girar. Era el crujido de una rama. Levantó la vista. En una de las ramas más altas, un cuervo lo observaba con sus ojos brillantes. Graznó una sola vez antes de volar. Jonathan sintió un escalofrío. Sacó su libreta y anotó: H.M. 1872-1912. Último registro, 27 de octubre. Desaparición coincidente con enterramientos ilegales. Diario confirma actividad nocturna. Caja de hierro encontrada en el interior del árbol. Guardó la libreta. Tenía que contarle a alguien. ¿Pero a quién? Si estas historias habían sido borradas del archivo,
Tal vez había gente que todavía prefería mantenerlas enterradas. El sol comenzó a ponerse. Las sombras se alargaban entre las lápidas. Decidió irse antes de que oscureciera. Al pasar junto a la tumba del vigilante, notó algo que no había visto antes. Una pequeña flor blanca crecía entre las grietas de la piedra. No recordaba haberla visto la víspera. Se agachó, la tocó. Era real. La arrancó con cuidado y la guardó en su bolsillo. Esa noche, de regreso en casa, volvió a leer las últimas páginas del diario. Mason escribía: «El árbol me observa. Cada vez que paso junto a él, escucho un susurro, como si respirara mi nombre. No puedo dormir. Sé que pronto vendrán por mí». Luego, en la última entrada: «He escondido la llave. Si el árbol sigue creciendo, algún día la encontrará alguien digno de saber». Jonathan buscó entre los objetos de la caja y encontró la llave de bronce que no había logrado identificar. La giró entre los dedos, sintiendo su peso. Tenía grabado el número 27. 27 de octubre, pensó. La fecha exacta de la desaparición de Mason. Una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si el vigilante había sido asesinado y ocultado dentro del árbol? ¿Y si el roble creció a partir de su tumba? La noción era absurda, pero el instinto le decía que no estaba equivocado. Debía averiguarlo. A la mañana siguiente, regresó al cementerio con una pala y una linterna. El cielo estaba cubierto y un aire helado barría las colinas. Comenzó a cavar junto al tronco, en el punto donde la tierra parecía más blanda. El olor era fuerte, mezcla de barro y raíces. Cada vez que la pala chocaba con algo duro, su corazón se aceleraba. Pero lo que encontraba eran solo piedras y trozos de madera vieja. Hasta que escuchó un sonido diferente, un golpe hueco. Cavó con las manos. Bajo la capa de raíces apareció un trozo de madera más densa, trabajada. No era una rama, era una tabla. Retiró la tierra con cuidado hasta dejar al descubierto una superficie rectangular. Un ataúd. La madera estaba ennegrecida, casi disuelta por la humedad, pero aún conservaba la forma. Jonathan se quedó inmóvil, sin saber si debía seguir. Un viento gélido sopló desde el norte, y por un momento creyó escuchar un susurro, como si el aire saliera desde dentro de la tierra. El árbol sabe, recordó. Decidió no abrirlo esa noche. Colocó de nuevo parte de la tierra sobre la superficie, marcó el lugar con una piedra y se retiró. Mientras caminaba hacia la verja, escuchó un crujido profundo detrás de él. Se volvió. El roble se balanceaba lentamente, aunque no soplaba viento alguno. La grieta del tronco parecía brillar con una luz interna, débil y rojiza, como una brasa que respira. Jonathan retrocedió un paso, paralizado. Luego se dio la vuelta y corrió hacia la camioneta. No durmió esa noche. El recuerdo de lo que había visto lo perseguía. En su cabeza, las piezas encajaban con una claridad aterradora. Mason había sido asesinado, enterrado en secreto, y el árbol había crecido sobre él, alimentándose de su cuerpo y de todo lo que la tierra no había querido olvidar. La caja era su mensaje, el diario su testamento. Al amanecer, Jonathan escribió una nota con mano temblorosa. «He encontrado al vigilante. No sé quién lo enterró, pero el árbol lo protegió». Dobló el papel y lo guardó dentro del diario. Sabía que volvería al cementerio, que debía abrir el ataúd, sacar la verdad de esa tierra que durante más de 100 años había callado. Y mientras el sol nacía sobre las colinas, el viento sopló desde el este, trayendo con él un murmullo leve, como un nombre repetido desde el fondo del tiempo. Henry Mason. El amanecer llegó con un silencio extraño, casi solemne, como si el mundo hubiera decidido contener la respiración antes de revelar algo que había estado escondido demasiado tiempo. Jonathan se levantó antes de que el sol asomara sobre las colinas. No había dormido en absoluto. La imagen del ataúd bajo el roble seguía grabada en su mente, con una nitidez que no se borraba ni con el café más amargo, ni con la lógica más obstinada. En el aire de la cocina flotaba el olor del metal y del aceite que traía consigo después de cada jornada. Se vistió despacio, sin pensar en otra cosa que en el árbol. Tomó sus herramientas, la motosierra, una pala, una linterna nueva, guantes gruesos,
y las colocó en la parte trasera de la camioneta. No iba a detenerse esta vez. Había tomado una decisión. Descubriría lo que la tierra había guardado durante más de un siglo. La carretera hacia el cementerio se extendía como una cinta de barro congelado. La escarcha cubría los bordes del camino, y el horizonte era una línea borrosa entre la niebla y los campos vacíos. Al llegar, el cielo todavía estaba teñido de un gris azulado. La verja se abrió con el mismo chirrido que siempre, pero el sonido pareció más agudo, más penetrante. Dentro, el cementerio estaba cubierto de un velo de bruma. El roble se erguía al fondo, oscuro, imponente, con las ramas desnudas extendidas, como si buscaran atrapar algo invisible. Jonathan sintió el peso de su mirada, aunque sabía que era absurdo pensar que un árbol pudiera mirar. Caminó hasta el tronco, y el olor a humedad, savia y tierra vieja lo envolvió. Se agachó donde había cavado la noche anterior. La tierra aún estaba removida. Golpeó el suelo con la pala, apartando la capa de barro hasta volver a ver el borde del ataúd. El sonido hueco del metal y la madera podrida le retumbó en los oídos. El aire se volvió más denso, como si cada respiración le costara un esfuerzo mayor. La grieta del tronco, a pocos metros de él, parecía más ancha que nunca. Se incorporó, encendió la motosierra y la dejó rugir unos segundos antes de acercarla al árbol. El sonido se expandió por todo el cementerio, espantando a los cuervos que dormían en las ramas altas. Comenzó a cortar el costado del tronco, siguiendo la grieta. La madera cedió con un gemido largo, profundo, casi humano. Cuando apagó el motor, el silencio que quedó fue tan absoluto que podía escuchar su propia respiración. Entonces vio algo moverse dentro. Una sombra, un fragmento de color hueso. Se inclinó, retiró trozos de corteza, y lo que apareció lo dejó sin aliento. Una pieza blanca, lisa, con bordes redondeados por el tiempo. La levantó con cuidado. Era un hueso humano, probablemente una costilla. Jonathan sintió como la sangre se le helaba. Miró dentro de la grieta y vio más. Fragmentos pequeños, astillas de madera mezcladas con restos óseos, trozos de tela oscura pegados a las raíces. La madera parecía haber crecido alrededor de ellos, abrazándolos, atrapándolos. Se quedó de pie, con la pala en una mano y el hueso en la otra, paralizado. No había duda, el árbol había crecido sobre un cuerpo, quizás más de uno. La mezcla de horror y fascinación lo mantenía inmóvil. El viento se levantó de pronto, moviendo las ramas desnudas. El sonido que hicieron no era el susurro normal de las hojas, sino un lamento grave que parecía venir desde dentro del tronco. Jonathan dejó el hueso en el suelo y dio unos pasos atrás. Respiró hondo, intentando calmar el temblor en sus manos. Tenía que llamar a la policía. Era lo correcto. Pero una parte de él dudaba. ¿Y si nadie le creía? ¿Y si pensaban que había alterado el lugar? Miró otra vez la grieta y supo que no podía ocultar lo que había visto. Sacó el teléfono y marcó el número de emergencias. Su voz sonó tensa, casi irreconocible mientras explicaba que había encontrado restos humanos dentro de un árbol en el cementerio. Le dijeron que no se moviera del lugar, que enviarían una patrulla. Mientras esperaba, caminó alrededor del roble, observando cómo las raíces se extendían en todas direcciones. Algunas habían levantado lápidas, otras se enroscaban entre los muros del cementerio. Parecía que el árbol se había alimentado del terreno entero. El aire era espeso y la niebla empezaba a disiparse, revelando los nombres grabados en las tumbas cercanas. Todos los apellidos le resultaban antiguos, olvidados. Nadie quedaba vivo para recordarlos. Escuchó el ruido de un motor a lo lejos. Una camioneta blanca se detuvo frente a la verja. 2 agentes descendieron. Uno de ellos, de rostro joven, llevaba un bloc de notas. El otro, más veterano, se acercó con paso lento y mirada recelosa. Jonathan los saludó y los condujo hasta el árbol. No dijo mucho, simplemente señaló la grieta. El mayor se agachó, iluminando con su linterna. Cuando vio los huesos, soltó un leve silbido. «Dios mío», murmuró, «esto no es de ahora. Mire ese estado. Deben de llevar aquí décadas». «Más de un siglo, probablemente», respondió Jonathan, con voz ronca. Los agentes intercambiaron una mirada.
Llamaron a la central y en menos de una hora llegó una furgoneta del forense. El equipo de investigadores delimitó la zona con cinta amarilla, colocó focos y comenzó a trabajar. El sonido de los flashes de las cámaras y el raspar de las palas llenaron el aire. Jonathan se apartó, observando desde la distancia. Cuando los expertos cortaron parte del tronco, descubrieron algo que congeló a todos. Dentro de la madera, entrelazadas con las raíces, había piezas más grandes. Un cráneo parcialmente cubierto por savia petrificada, una mandíbula con dientes todavía intactos y restos de tela adheridos a las costillas. También hallaron una medalla oxidada, colgando de lo que quedaba del cuello. Uno de los técnicos la limpió con un paño. En el reverso, grabadas con delicadeza, estaban las iniciales H&M. Jonathan se apoyó en la cerca, sin fuerza para hablar. El silencio cayó sobre el grupo. Nadie dijo nada durante un largo minuto. Luego, el agente más viejo se aclaró la garganta. «Supongo que tenemos nuestro vigilante», dijo en voz baja. Esa frase se quedó flotando en el aire. Jonathan apartó la mirada hacia el horizonte. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había encontrado la verdad, pero era una verdad que pesaba más de lo que había imaginado. El equipo forense pasó todo el día trabajando. Extrajeron los restos con cuidado, colocando cada hueso en bolsas numeradas. También recogieron muestras de la madera y de la tierra. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse tras los cerros, el cementerio quedó en silencio otra vez. El roble, herido, se balanceaba ligeramente con el viento. La grieta parecía ahora una boca abierta que ya había dicho todo lo que tenía que decir. El detective a cargo del caso se acercó a Jonathan para agradecerle. Le explicó que llevarían los restos al laboratorio del condado para analizarlos y confirmar la identidad. Jonathan asintió, pero sabía que no necesitaba pruebas. Había visto el diario, las iniciales, el anillo, la fecha. Todo encajaba con una precisión casi cruel. Cuando todos se marcharon, Jonathan se quedó solo. Caminó despacio hasta la tumba que había limpiado la mujer días atrás. La vela que ella había encendido se había consumido, dejando solo un círculo de cera endurecida sobre la piedra. Se agachó y pasó los dedos sobre el nombre: Henry Mason. La inscripción se veía más clara ahora, como si el polvo se hubiera retirado por sí mismo. El aire estaba helado, pero Jonathan no sintió frío. En su pecho había una calma extraña, como si una parte de la historia, al fin, hubiera encontrado reposo. Sacó del bolsillo el trozo de flor blanca que había guardado y la colocó sobre la tumba. El sol se ocultó del todo y el cementerio quedó envuelto en una penumbra azul. El viento soplaba entre las ramas, produciendo un sonido parecido a un suspiro. Jonathan pensó en Mason, en sus últimos días, en el miedo que debió sentir al saber que lo enterraban vivo o al ser atrapado por aquellos que querían silenciarlo. Y pensó también en el árbol, que durante tanto tiempo había sido su cárcel y su guardián. Mientras regresaba a su camioneta, una figura llamó su atención. Era la mujer del chal gris, la misma que había conocido en su primera visita. Estaba junto a la verja, observando en silencio. Jonathan se acercó, sorprendido de verla a esa hora. «Lo sabía», dijo ella, antes de que él hablara. «El árbol no miente, solo espera a que alguien lo escuche». Jonathan asintió. «Era él, ¿verdad?» «Siempre lo supe», respondió. «Mi madre me lo contó. Dijo que su abuelo lo oyó gritar bajo tierra, pero que nadie se atrevió a tocar la tumba. La tierra no quería soltarlo». Hubo un largo silencio. La mujer lo miró con una mezcla de tristeza y gratitud. «Ahora podrá descansar. Usted lo liberó». Jonathan no supo qué decir. Observó el cementerio detrás de ella. La luna empezaba a levantarse sobre los árboles, bañando el lugar con una luz plateada. El roble parecía brillar débilmente, como si respirara. Esa noche, ya en casa, Jonathan encendió la lámpara del taller. La caja de hierro seguía sobre la mesa. La abrió por última vez y sacó el diario de Mason. Lo sostuvo entre las manos, sintiendo el peso de la historia que había revelado. Pasó las páginas lentamente, leyendo fragmentos sueltos. Cada palabra parecía cobrar un nuevo sentido. «El árbol me observa. La tierra no olvida. Si no regreso, el árbol lo dirá todo». Cerró el libro y con un gesto decidido lo guardó en una bolsa de tela. Sabía lo que debía hacer. A la mañana siguiente, volvió al cementerio.
Llevaba consigo el diario y una pequeña caja de madera. El aire estaba limpio, el cielo despejado, y el silencio tenía una paz distinta. Los trabajadores municipales habían retirado las cintas y reparado parte del terreno. En el hueco donde había estado el ataúd, la tierra estaba fresca. Jonathan se arrodilló, colocó la caja en el suelo y la cubrió con una fina capa de tierra. Dentro había dejado el diario de Mason, la llave de bronce y la flor blanca. Cuando terminó, se quedó un rato observando el árbol. A pesar del daño de las sierras y de la extracción, seguía en pie, firme, majestuoso. Parecía más vivo que nunca. El viento movió sus ramas, produciendo un sonido suave, casi un susurro. Jonathan cerró los ojos. Por un instante, creyó escuchar una voz débil, una que no venía del aire ni del recuerdo, sino de algo más profundo. Gracias. Abrió los ojos, pero el lugar estaba vacío. Se levantó, caminó hacia la salida y se detuvo junto a la verja. El sol iluminaba las lápidas, y el roble proyectaba una sombra larga, serena, sobre el suelo. La historia de Henry Mason había encontrado su final. Jonathan subió a su camioneta y arrancó el motor. Mientras se alejaba, echó una última mirada por el espejo retrovisor. El cementerio se desdibujaba entre la neblina del amanecer, pero el roble seguía allí, inmóvil y silencioso, como un guardián que finalmente había cumplido su promesa. En su interior, las raíces se extendían como venas bajo la tierra, abrazando la memoria de los muertos, preservando el secreto que por fin había sido revelado. Y aunque el viento soplaba fuerte, parecía que el árbol ya no gemía, sino que respiraba en paz, como un alma liberada. El invierno comenzó a retirarse despacio, como un huésped que no quiere irse del todo. Las colinas se desnudaban del hielo, los caminos volvían a verse, y la lluvia que caía de cuando en cuando limpiaba las piedras viejas del cementerio. Jonathan había pasado semanas sin regresar allí, aunque cada noche pensaba en hacerlo. A veces soñaba con el árbol, con el crujido de su madera y con aquella grieta luminosa que lo había mirado como un ojo abierto. Soñaba que caminaba entre las lápidas y que alguien lo llamaba por su nombre, con una voz tan baja que era imposible saber si venía del viento o de la tierra. Aún así, con el paso de los días, esa inquietud empezó a transformarse en algo más sereno. No era miedo, era una especie de vínculo, como si, después de haber descubierto la verdad, parte de él hubiera quedado bajo las raíces del roble, junto a Henry Mason. Cuando por fin decidió volver, era un amanecer limpio de marzo. El cielo, de un gris perlado, dejaba entrever una franja rosada en el horizonte. Llevaba una flor en la mano, un lirio blanco, y una sensación de calma que no recordaba haber tenido desde hacía años. El camino al cementerio estaba cubierto de barro, pero el aire olía a tierra viva. A su paso, los charcos reflejaban la luz del día naciente. En el portón, el candado oxidado colgaba abierto. Alguien, tal vez la mujer del chal gris, había estado allí antes que él. Empujó la verja y avanzó entre las hileras de lápidas. Los nombres apenas legibles parecían observarlo con esa paciencia muda que solo los muertos conocen. El roble lo esperaba al fondo. Había sobrevivido a todo, a los cortes, al desentierro, al invierno. Su tronco mostraba cicatrices donde la madera había sido abierta para extraer los restos, pero esas heridas se habían endurecido, formando una costra áspera. Alrededor de la base, la hierba nueva asomaba entre el barro, y las raíces, ennegrecidas por la humedad, parecían descansar después de un largo trabajo. Jonathan se detuvo frente a él y permaneció en silencio. El viento soplaba apenas, y sin embargo el árbol emitía un leve murmullo, un sonido que se confundía con su propia respiración. Dejó el lirio sobre la tierra recién nivelada, donde reposaban los restos de Mason. Junto a la flor, el pequeño letrero de bronce brillaba bajo la luz pálida. Henry Mason, 1872-1912. Él vigiló. Esas 3 palabras, simples y firmes, tenían más peso que cualquier epitafio. Jonathan se agachó, tocó la tierra húmeda y sintió que aún conservaba algo de calor. Era una sensación extraña, como si la vida siguiera circulando bajo sus dedos. Se quedó largo rato allí, observando los brotes nuevos en las ramas. El árbol parecía más vivo que nunca, como si en su interior algo hubiera despertado con la primavera.
En un momento, cerró los ojos y escuchó. El rumor del viento entre las ramas era constante, pero por debajo de ese sonido creía distinguir otro más tenue, un ritmo profundo, casi como un latido. Pensó en Mason, en su voz escrita en el diario. El árbol me observa. El árbol sabe. Aquellas palabras ya no sonaban como advertencia, sino como confesión. Mientras seguía allí, oyó pasos sobre la grava. Giró la cabeza y vio a la mujer del chal gris acercarse despacio. Caminaba con un ramo de flores secas en las manos y una expresión tranquila, casi satisfecha. Se detuvo a su lado sin decir nada. Durante unos segundos, ambos contemplaron el árbol en silencio. «Parece más joven», dijo finalmente ella con voz suave, como si hubiera renacido. Jonathan asintió. Creo que necesitaba soltar lo que guardaba. «Y usted también», añadió ella. Lo miró de lado con una sonrisa leve. «No todos los que cavan buscan la verdad. Algunos solo buscan descanso». Jonathan no respondió. Sabía que tenía razón. Desde aquella mañana en que había desenterrado la caja, algo en él había cambiado. Ya no era solo el hombre que cortaba árboles por encargo del municipio. Ahora entendía lo que significaba escuchar la voz del bosque, el lenguaje oculto en la madera. Entendía que cada tronco viejo, cada raíz torcida, guardaba la memoria de algo que había pasado demasiado tiempo sin ser dicho. La mujer dejó las flores al pie de otra tumba y se alejó, perdiéndose entre las lápidas. Jonathan la siguió con la mirada hasta que desapareció. Entonces se volvió hacia el árbol. Una idea comenzó a formarse en su mente. Construir una cerca de madera nueva alrededor del roble, colocar una placa que contara su historia, para que nadie más lo tratara como una simple curiosidad. No un monumento, sino un recordatorio de lo que puede ocultar la tierra cuando los hombres eligen callar. Pasó el resto de la mañana recorriendo el cementerio, observando los detalles que antes nunca había notado. Las grietas en las piedras, los nombres borrados, las flores secas que el viento arrastraba. Todo allí hablaba de tiempo y de olvido. Cuando regresó al roble, el sol se filtraba entre las nubes, dibujando una sombra redonda sobre la tierra. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el tronco. La corteza era áspera, pero cálida. Cerró los ojos y respiró hondo. Por un instante, tuvo la sensación de que no estaba solo. Sintió un ligero temblor bajo la espalda, casi imperceptible. Abrió los ojos, pero no se movió. La vibración se repitió, un ritmo suave, constante, que parecía venir desde el corazón mismo del árbol. No era imaginación, era un pulso, no como el de un hombre, sino como el de algo más grande, más antiguo. Jonathan permaneció inmóvil, escuchando. El pulso se mezclaba con el rumor del viento, con el canto lejano de un cuervo, hasta que las fronteras entre sonido y silencio se borraron. Recordó las palabras del diario. Si no regreso, el árbol lo dirá todo. Tal vez eso era lo que estaba haciendo ahora, hablando sin palabras, dejando que la vida continuara su curso donde la muerte había intentado imponerse. Cuando el sol comenzó a bajar, Jonathan se puso de pie. Dio una última mirada al árbol antes de marcharse. La luz dorada del atardecer se derramaba sobre las ramas, y las hojas nuevas parecían brillar como si cada una contuviera un reflejo del pasado. Caminó despacio hacia la verja, y al pasar junto a la tumba de Mason, se detuvo. La flor que había dejado por la mañana estaba inclinada, como si el viento la hubiera movido. Se agachó para enderezarla, y al hacerlo, notó un pequeño objeto a medio enterrar en la tierra. Lo tomó con cuidado. Era una ficha metálica, del tamaño de una moneda, oxidada, con letras grabadas. Limpió el barro con los dedos hasta poder leer. Propiedad del vigilante. En el reverso, una sola palabra. Gracias. El corazón se le apretó en el pecho. No sabía si alguien la había colocado allí, si era una broma o un gesto anónimo. Pero en ese instante, sintió que no importaba. Aquella palabra resumía todo lo que el árbol y el vigilante le habían enseñado. Guardó la ficha en el bolsillo y salió del cementerio. El cielo estaba teñido de naranja y violeta. En la distancia los campos resplandecían húmedos y vivos. La vida continuaba, como siempre lo hacía, indiferente al miedo o a la memoria. Pero Jonathan sabía que algo de esa historia seguiría ahí, entre las raíces, bajo la tierra que respira. Esa noche, al llegar a casa, encendió la chimenea.
El fuego proyectaba sombras cálidas sobre las paredes. Se sentó en su sillón, con una copa de vino en la mano. El silencio de la casa ya no le pesaba. En la mesa, junto a la lámpara, reposaba una hoja en blanco. Tomó una pluma y empezó a escribir. No una carta, ni un informe, sino una historia. La historia del vigilante, del árbol, del secreto que el tiempo quiso enterrar y que, al final, encontró voz en la madera. Escribió despacio, con frases largas y cuidadas, como si cada palabra fuera una raíz que se extendía bajo la superficie. Escribió hasta entrada la noche. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, y cada tanto un golpe de aire hacía crujir las ramas del bosque cercano. Pero ya no sonaban como antes. No había lamento ni amenaza, sino un murmullo sereno, casi humano, como si alguien le devolviera el saludo desde la distancia. Cuando terminó de escribir, dejó la pluma a un lado y cerró los ojos. La chimenea crepitaba suavemente, llenando la habitación de un calor amable. Pensó en Mason, en el miedo que lo había acompañado hasta el final y en la paz que ahora debía sentir. Pensó también en el árbol, que había cargado con el peso de un crimen y había resistido el paso de un siglo hasta liberar lo que guardaba. Y por último, pensó en sí mismo, en la manera en que aquel descubrimiento había transformado su manera de mirar el mundo. El fuego comenzó a apagarse lentamente. Jonathan se levantó, echó más leña y miró por la ventana. La noche estaba despejada y sobre el horizonte se alzaba la silueta de los árboles, oscuros y majestuosos. Entre ellos creyó reconocer la forma del roble, aún visible desde la distancia. Por un momento, creyó ver una luz débil entre sus ramas, como la llama de una vela que alguien hubiera dejado encendida. No sintió miedo, sonrió. Se volvió hacia el escritorio y escribió una última frase al pie de la página. La tierra no olvida, pero perdona a quien escucha. Luego cerró el cuaderno y lo guardó en un cajón. El viento volvió a soplar, haciendo vibrar las ventanas. Jonathan alzó la vista hacia el techo, oyendo el crujido familiar de la madera, y por un instante creyó escuchar una voz que susurraba su nombre. Suave, agradecida. No supo si era el viento o el recuerdo del árbol. Se recostó en el sillón, dejando que el sueño lo venciera poco a poco. Afuera la noche continuaba, inmensa y silenciosa, pero en ese silencio había algo nuevo, algo que respiraba junto a la tierra y las raíces. El roble, al otro lado del valle, permanecía erguido bajo las estrellas, su copa moviéndose al ritmo del viento. Ya no era un guardián de secretos, sino un testigo de lo que había sido liberado. Y mientras las hojas jóvenes se mecían suavemente, un murmullo apenas audible recorría las ramas, un sonido que solo el viento y los hombres atentos podían entender. La voz del árbol que, por fin, había aprendido a hablar. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira también los otros videos del canal y comparte este video con tus amigos.